Se quedaron preguntas, ¿verdad? Nos está platicando ahorita Angelina que algunas dudas generalizadas. Yo creo que vamos a retomar el tema en definitiva. Amerita sobre todo incluso traer una nota especial, la vamos a hacer por el tema de los intestados. Creo que por ahí van muchas de las dudas. Y bueno, ya aclaraban que hay una ley que prevé toda una ruta para poder desahogar esta situación de los intestados. Pero bueno, vamos a buscar hacer un trabajo específico para que usted tenga la información, por supuesto, a la mano. Y bueno, ya sabe que sin donante no hay trasplante y agradezco mucho que nos acompañe el doctor César González, como siempre. Muchas gracias, licenciado. Siempre un placer estar aquí con su público, todos los televidentes, por este espacio. Siempre agradecido para poder hacer la difusión del tema tan importante que es la donación de órganos. Fíjese que ya se va a acercar la Semana Nacional de Donación de Órganos, que es la última semana de este mes de septiembre. Hemos estado organizando un foro de salud que va destinado y pues más que nada encabezado por una fundación y del Consejo Estatal de Trasplantes. ¿Qué tiene como objetivo este foro? El objetivo fundamental es hablar y llegar a la sociedad, y también es una invitación que se ha hecho a todos los académicos de facultades de medicina, de odontología, de enfermería, para que también estén informados de lo que es el tema tan importante que es la donación de órganos. Esto se va a llevar a cabo el día 28 de septiembre, pues precisamente por esta semana tan importante que es la donación de órganos y trasplantes. Pero aquí en el Canal 66 se ha caracterizado por una campaña permanente que no nada más es en septiembre, sino ha sido en forma continua, pues más de 4 años, en forma persistente, y que a través de la difusión hemos logrado permear en la sociedad, crear un poquito más de sensibilidad y cultura de donación y trasplantes, y afortunadamente con esta información se han logrado salvar a muchos pacientes de aquellos que están en la lista de espera. Y es por eso que es importante hablar de los temas de donación y trasplantes, y hoy quiero compartir con los teleauditorios un tema que es el trasplante de hígado. El trasplante de hígado en niños, precisamente los enfermos del hígado no nada más son los pacientes adultos, aquellos que uno se piensa que la cirrosis por alcoholismo es la principal causa. También en niños hay enfermedades del hígado. Las más comunes son alteraciones genéticas que se llevan a cabo durante el embarazo, que hacen que no se desarrollen los conductos biliares. Sabemos que el hígado es un órgano fundamental para la vida. Es prácticamente es la fábrica del organismo, es donde se metabolizan muchos de los medicamentos, muchos de los alimentos. Es parte fundamental para que el organismo siga en un estado de salud permanente. Cuando empieza a fallar el hígado en los niños, pues clínicamente vamos a sospechar los médicos, ahora sí que los pediatras que son encargados de consultar a los niños, con unos datos clínicos muy ambiguos o muy poco frecuentes o poco de sospecha clínica, pero es evidente que el pediatra tiene que tener ese juicio y ese entrenamiento para hacer la sospecha de los niños que están de un color un poco más amarillo que de los demás niños. Las escleras en los ojos se ven un tinte ictérico que es un color amarillo también. La orina de estos niños con esta enfermedad pues es de un color oscuro que nosotros le llamamos coluria. Este tipo de enfermedades se tienen que resolver en forma rápida. Aquí vemos una imagen cómo estos conductos biliares se forma la bilis en el hígado, pero los conductos no se desarrollaron porque muy seguramente el niño nació antes de tiempo, es un niño prematuro que le llamamos, que no terminó su desarrollo, o se han relacionado algunas enfermedades virales que alteran la formación de estos conductillos biliares, que son del drenaje por la desembocadura de la producción de la bilis que se origina en el hígado. Entonces el niño, como habíamos comentado, es un niño de color amarillo, con los ojos también de color amarillo. Entonces aquí estos pacientes, ¿cuál es el dato clínico?
pues estas características. O estudios, los laboratorios nos van a arrojar las bilirrubinas elevadas, que son las enzimas que se producen en el hígado. Se puede corroborar con un ultrasonido y con unos estudios que hacen que se pinten los conductos biliares, que se llama colangiografía. En estos niños se tiene que hacer una cirugía correctiva pronto, que es un ascenso o una elevación del intestino que se corta y se pega directamente al hígado para que drene la bilis que se produce en el hígado, y como no hay conductillos, pues pegamos o unimos un segmento de intestino directamente al hígado para que en forma temporal tenga la oportunidad de ese niño de ser trasplantado, hacerse un protocolo y poderse poner en una lista de espera para poder recibir ese órgano que prácticamente le va a salvar la vida. Hoy en día sabemos que ya el trasplante de hígado también se puede hacer en forma de donante vivo. Un segmento de hígado se puede donar, un papá o una mamá le puede donar un segmento a este niño para darle la oportunidad de vivir. Obviamente, pues este tipo de cirugías son más complejas, sin embargo, existen y se realizan ya en México, y es una alternativa que hay, el trasplante de donante vivo en niños de hígado. En esta parte del hígado, y lo he escuchado en otros documentales y lo he leído en artículos, explíqueme, y quisiera que todos entendiéramos esta parte de que el hígado puede ser donado en vida, en parte. ¿Cómo y por qué pasa esto? Sí, precisamente donde se inició fue en Japón, donde precisamente la cultura de donación por la tipo de religión no se permitía el trasplante de donante fallecido. Entonces se optó por el trasplante de donante vivo. Ahí es donde surge el segmento de hígado. Hoy en día ya se puede realizar en cualquier parte del mundo. Obviamente se tiene que hacer un estudio muy exhaustivo al potencial donador del hígado. Inician, o lo ideal, que todos los programas de trasplante de hígado de donante vivo sean en niños. ¿Por qué? Porque el adulto puede donar el hígado lo dividimos en varios segmentos. Pueden ser donados 2 segmentos de un hígado adulto, obviamente previos estudios de ultrasonido, de función hepática, que estén funcionando adecuadamente para que esos 2 segmentos no vayan a alterar al hígado que se queda del donador, para que su función siga siendo normal, y estos 2 segmentos que se donaron al bebé se puedan trasplantar y que no afecte ni al donador y al receptor, que no sea un hígado muy pequeño y que no vaya que sea insuficiente. Entonces se tienen que hacer varios estudios para medir, claro. Se llaman campimetría, para medir el espesor, el grosor del hígado, para que sea una cirugía precisa, para que no tenga ningún problema ni de donador ni de receptor. El donador, ¿cómo vive con menos hígado? ¿Hay una restitución ahí? Sí, hay que recordar que el hígado es uno de los órganos que tiene células que se regeneran. Estas células que se regeneran van a ir compensando en un periodo de prácticamente 6 a 8 meses. Ya el hígado se va a ir recuperando sin llegar a una insuficiencia hepática. Por eso se hacen los estudios previos para evitar esto. Al momento de hacer una cirugía, pues sí existen riesgos de sangrado, de fuga de bilis, pero ya con las nuevas técnicas y nuevos equipos quirúrgicos para hacer la disección, que es el corte del hígado, ya es menos probable que existan sangrados y hemorragias, pero se ha documentado que sí puede pasar este tipo de complicaciones quirúrgicas. Sin embargo, ya son menos las probabilidades que surjan, como si comparamos como antes se hacía la cirugía de resección de un hígado, que prácticamente la disección era manual y con el puro tacto se tocaban cuando existían vasos de un calibre de mayor grosor o conductos biliares, y es ahí donde se daban los puntos. Hoy en día, ya con las nuevas técnicas de cauterización, que es el corte por ondas sonoras y por frío, también hacen que no sea tanto el riesgo de sangrado. Y por eso hoy en día pues el niño también se hace con esos 2 segmentos, y el niño va creciendo y va compensando y va creciendo también ese segmento de hígado donado hasta llegar a la vida adulta con ese hígado que va a ir compensando. En adultos también se puede hacer el trasplante de donante vivo, sin embargo debe ser un receptor que sea de un peso
pequeño y de una estatura, de una talla no tan grande, para que el segmento que se done sea suficiente para que siga viviendo adecuadamente. Qué impresionante, no solo el aspecto de la ciencia, la biología, ¿no? De lo que ya el cuerpo per se trae consigo, ¿no? Para funcionar, doctor. Sí, definitivamente es tan sorprendente la fisiología, la naturaleza, la anatomía. Por ejemplo, también se puede donar un pulmón en vida. Son cirugías extremas cuando ya está en riesgo la vida de, por ejemplo, un niño, se puede hacer la donación de un pulmón. Son cirugías impresionantes, son cirugías que salvan vidas, pero lo más común hoy en día es la donación en vida de los riñones y los resultados lo vemos cada vez más. Aquí en México el trasplante que más realizamos es el trasplante de donante vivo, que queremos a través de estas campañas tan fuertes es incrementar la sensibilidad para la donación cadavérica en pacientes que tienen muerte cerebral, sí, para también ser 50 y 50%, ese es el objetivo. Y al crecerlo evidentemente crece, decrece, se agiliza la lista de espera, ¿no? Definitivamente. Que esa es la intención. Definitivamente. Propagar la vida, trascender, como usted dice. Trascender. Y eso lo podemos hacer si estamos decididos a donar y tener este carnet y este registro y decirle a la familia que uno quiere ser donante y pues decirlo y presumirlo. Soy donante y mi familia lo sabe. Publicarlo. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. De nueva cuenta, ahorita que decía así, los 4 años y que vienen las campañas ha sido permanente y yo cada que me acuerdo no me canso de citar al maestro Antonio Magaña, que fue el primer vínculo con usted, como lo ha sido el doctor Federico Hernández, y con mucho gusto toda la empresa a seguir en esta campaña. Sí, nunca me cansaré de agradecer a todos los personas que acaba de mencionar, son parte fundamental para que en Mexicali se haya creado un poco más de cultura de donación de órganos. No ha sido suficiente, pero sin esta apertura yo creo que estuviéramos todavía a menos 4 años. Sí, rezagados. Claro. Rezagados, entonces esto ha sido algo admirable y siempre pues como médico que nos dedicamos a este tipo de cirugías siempre estaremos agradecidos y como médico y como representante de toda una sociedad, como una fundación que está atrás de nosotros, que tienen la añoranza, el anhelo de ser trasplantados y que solamente a través de una comunicación correcta, adecuada, es como podemos sensibilizar a la sociedad y muchos de ellos crear y cambiar la cultura de no tener miedo a la donación de órganos y esto es algo fundamental a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, doctor César González, por esa permanente campaña también de parte suya. Gracias. ¿Algo que quiera agregar? Pues siempre, como concluimos todas las entrevistas, sin donante no hay trasplante. Así es, sin donante no hay trasplante. Acuérdese de esta convocatoria permanente que hace el doctor César González en este y en muchos espacios. Con mucho gusto aquí en Canal 66. Y ya nada más a usted agradecerle su compañía, invitarle que vaya a descansar. Si se va a quedar, quédese a ver los espectáculos aquí en el canal de las noticias. Mañana muy temprano, 5 de la mañana, entérese en el Contacto Matutino, 2 de la tarde, Contacto Meridiano, 6 de la tarde, Contacto Vespertino. Y a las 9 de la noche, de 9 a 11, aquí su servidor Francisco Javier García en el Contacto Nocturno. Pase buena noche. Adiós.